Estamos en Cigarotuso y el arte escénico de la muerte. En Hablemos en el dormir del arte de la muerte. Temporada 4. Ensayo final. Al finalizar el episodio se encontrará con una relajación para que le permita descansar, relajarse y dormir en tranquilidad. Sabiendo y comprendiendo esto, deberíamos escuchar a Jalzer Rinpoche cuando nos dice: hacer planes para el futuro es como ir a pescar en un barranco seco. Nada sale jamás como quieres. Renuncia pues a todos tus proyectos y ambiciones. Si has de pensar en algo, que sea en incertidumbre de la hora de tu muerte. Para los tibetanos, la principal festividad del año es el Año Nuevo, que es como la Navidad, la Pascua y el día de cumpleaños, todo en uno. Patrul Rinpoche fue un gran maestro cuya vida estuvo llena de episodios excéntricos que daban vida a la enseñanza. En vez de celebrar el Año Nuevo y desear a la gente un próspero Año Nuevo, como hacían los demás, Patrul Rinpoche se echaba a llorar. Cuando le preguntaban por qué lloraba, respondía que había transcurrido un año más y que muchas personas se encontraban un año más cerca de la muerte sin estar aún preparadas. Pensemos en algo que debe de habernos ocurrido a casi todos en uno u otro momento. Vamos andando por la calle, pensando en cosas elevadas, especulando sobre asuntos importantes o sencillamente escuchando. De repente pasa una noche un coche a toda velocidad y casi nos atropella. Enciende el televisor o échale un vistazo a cualquier periódico. Ve la muerte por todas partes. ¿Se imaginaba que iban a morir las víctimas de esos accidentes aéreos o automovilísticos? Daban la vida por supuesta, como nosotros. ¿Cuántas veces hemos sabido de personas que conocíamos, incluso amigos, que han muerto inesperadamente? No es necesario estar enfermo para morir. Nuestro cuerpo puede estropearse de repente y dejar de funcionar, igual que un automóvil. Un día podemos encontrarnos perfectamente bien y al siguiente caer enfermos y morir. Milarepa cantaba: cuando estás vigoroso y sano, no pienses en la llegada de la enfermedad, pero esta cae con fuerza repentina, como la descarga de un rayo. Cuando estás absorto en cosas mundanas, no piensas en la venida de la muerte. Rápida llega como un relámpago que estalla sobre tu cabeza. Hemos de darnos una sacudida de vez en cuando y preguntarnos seriamente: ¿y si muriera esta noche? Entonces, ¿qué? No sabemos si mañana despertaremos ni dónde. Si después de expirar el aire no podemos volver a inspirar, nos moriremos. Así de sencillo. Dice un proverbio tibetano: mañana o la próxima vida. Nunca se sabe qué llegará primero. Algunos de los renombrados maestros contemplativos del Tíbet vaciaban sus tazas y las dejaban boca abajo al lado de la cama al acostarse por la noche. No estaban seguros de despertar por la mañana y necesitarlas de nuevo. Incluso apagaban el fuego por la noche sin molestarse en conservar algunas brasas encendidas para el día siguiente.
momento a momento. Vivían con la posibilidad de una muerte inminente. Junto a la ermita de Hickmeling-Pa había un estanque que le costaba mucho cruzar. Algunos de sus discípulos se ofrecieron para construirle un puente, pero él contestó: ¿de qué serviría? ¿Quién sabe si aún viviré lo suficiente para dormir aquí mañana? Algunos maestros intentan alertarnos de la fragilidad de la vida por medio de imágenes, aún más crudas. Le aconsejan que se considere como un preso que da el último paseo de su celda, como un pez que se debate en la red, como un animal que aguarda su turno para ser sacrificado en el matadero. Otros proponen a sus alumnos que se imaginen vívidamente la escena de su propia muerte, dentro de una contemplación serena y estructurada. Las sensaciones, el dolor, el pánico, la desvalidez, el pesar de las personas amadas, el darse cuenta de lo que han hecho o dejado de hacer en sus vidas. El cuerpo tendido sobre su último lecho, las voces que susurran las últimas palabras, la mente que ve pasar su último recuerdo. ¿Cuándo te llegará este momento? Es importante reflexionar serenamente una y otra vez que la muerte es real y llega sin aviso. No seamos como el palomo del dicho tibetano, que se pasa toda la noche atareado, haciéndose la cama, y llega al amanecer antes de que haya tenido tiempo de acostarse. Un importante maestro del siglo XII, Dragpa Gyaltsen, dijo: los seres humanos se pasan la vida entera preparando, y llegan a la próxima vida sin estar preparados. Aceptación de la muerte. La historia de Kriya Gotami nos muestra algo que podemos observar una y otra vez. Un encuentro próximo con la muerte puede producir un auténtico despertar, una transformación en toda nuestra actitud ante la vida. Tomemos, por ejemplo, la experiencia de casi muerte. Quizá una de sus más importantes revelaciones es cómo transforma la vida de quienes han pasado por ella. Los investigadores han observado una asombrosa variedad de cambios y efectos posteriores, una disminución del miedo y una aceptación más profunda de la muerte, una mayor preocupación para ayudar a los demás, una visión más cabal de la importancia del amor, menos interés por los logros materiales, una creciente fe en una dimensión espiritual y en el sentido espiritual de la vida, y naturalmente una mayor disposición a creer en la vida después de la muerte. Un hombre le dijo una vez: el hombre perdido que yo era, vagando a la deriva, sin más objetivo en la vida que el deseo de riquezas materiales, se transformó en alguien con una profunda motivación, un propósito en la vida, una dirección clara y la enorme convicción de que al final de la vida habría una recompensa. Mi interés por las riquezas materiales y mi avidez de posesiones fueron sustituidas por una sed de comprensión espiritual y un deseo apasionado de ver mejorar el estado del mundo. Una mujer le contó a Margot Gray, investigadora británica, de la experiencia de casi muerte. Las cosas que sentí lentamente
fueron un sentido del amor muy intensificado, la capacidad de comunicar amor, la capacidad de encontrar alegría y placeres en las cosas más pequeñas e insignificantes. Surgió en mí una gran compasión hacia la gente que estaba enferma y se enfrentaba a la muerte. Y sentí grandes deseos de hacerles saber, de explicarles del modo que fuera, que el proceso de morir no es sino una extensión de la propia vida. Todos sabemos de qué manera una crisis vital, como una enfermedad grave, puede producir transformaciones de semejante profundidad. Freda Nelor, doctora, que valerosamente llevó un diario mientras moría de cáncer, escribió: he tenido experiencias que jamás habría tenido y que debo agradecer al cáncer. Humildad, reconciliarme con mi propia mortalidad, conocimiento de mi fuerza interior que continuamente me sorprende, y otras cosas de mí misma que he descubierto porque he tenido que frenar en seco, reevaluar y seguir adelante. Y si efectivamente podemos reevaluar y seguir adelante con esa humildad y esa amplitud de miras recién encontradas y con una aceptación verdadera de nuestra muerte, veremos que nos volvemos mucho más receptivos a las instrucciones y las prácticas espirituales. Y esta receptividad bien podría abrirnos a otra maravillosa posibilidad, la de la auténtica curación. Recuerdo a una norteamericana de edad madura que fue a ver a Dudjom Rinpoche en New York en 1976. No sentía un interés particular por el budismo, pero había oído decir que había un gran maestro en la ciudad. La mujer estaba muy enferma y en su desesperación se hallaban dispuestas a probarlo todo, incluso a visitar a un maestro tibetano. Por entonces yo era su intérprete. Entró en la habitación y se sentó ante Dudjom Rinpoche. Estaba tan afectada por su estado y por la presencia del maestro que se echó a llorar y gimió: el médico solo me da unos meses de vida. ¿Puede ayudarme? Me estoy muriendo. Ante su sorpresa, Dudjom Rinpoche empezó a reírse entre dientes de un modo amable y compasivo. Después le dijo: todos nos estamos muriendo, ya ve usted. Solo es cuestión de tiempo. Algunos morimos antes que otros. Con estas pocas palabras le ayudó a ver la universalidad de la muerte y que su muerte inminente no era única. Esto apaciguó su ansiedad. A continuación, Dudjom Rinpoche le habló del morir y de la aceptación de la muerte, y le habló de la esperanza que hay en la muerte. Al final, le dio una práctica curativa que ella siguió con entusiasmo. Esta mujer no solo llegó a aceptar la muerte, sino que, siguiendo la práctica con dedicación completa, quedó curada. He oído muchos otros casos de personas a las que se habían diagnosticado una enfermedad mortal y solo se les daba unos meses de vida.
cuando se aislaron en soledad, siguieron una práctica espiritual y se enfrentaron verdaderamente con ellos mismos y con la realidad de la muerte. Se curaron. ¿Qué nos dice esto? Que cuando aceptamos la muerte, transformamos nuestra actitud ante la vida y descubrimos la conexión fundamental entre la vida y la muerte. Puede producirse una espectacular posibilidad de curación. Los budistas tibetanos creen que las enfermedades como el cáncer pueden ser una advertencia. Nos recuerdan que hemos relegado al olvido aspectos profundos de nuestro ser, como nuestras necesidades espirituales. Si nos tomamos en serio este aviso y cambiamos radicalmente la dirección de nuestra vida, existe una esperanza muy real de curación, no solo para nuestro cuerpo, sino para todo nuestro ser. Un cambio en lo más hondo del corazón. Reflexionar profundamente sobre la impermanencia, como hizo Krisha Gotami, es ser conducido a comprender en el centro del corazón la verdad que tan vigorosamente se expresa en esta estrofa de un poema de un maestro contemporáneo, Nyosul Khenpo. La naturaleza de todas las cosas es ilusoria e efímera. Quienes tienen una percepción dualista consideran felicidad el sufrimiento, como los que lamen la miel del filo de una navaja. Cuán dignos de compasión los que se aferran con fuerza a la realidad concreta. Volved vuestra atención hacia adentro, amigos de mi corazón. Pero, qué difícil puede ser volver a la atención hacia adentro. Con qué facilidad nos dejamos dominar por nuestros viejos hábitos y costumbres establecidas. Aunque nos acarreen sufrimiento, como dice el poema de Khenpo, los aceptamos con una resignación casi fatalista, porque estamos acostumbrados a ceder a ellos. Podemos idealizar la libertad, pero en lo que toca a nuestros hábitos estamos completamente esclavizados. Aún así, la reflexión puede traernos poco a poco la sabiduría. Podemos llegar a darnos cuenta de que caemos una y otra vez en pautas de conductas fijas y repetitivas, y empezamos a sentir el anhelo de liberarnos de ellas. Naturalmente, podemos recaer una y otra vez, pero poco a poco podemos deshacernos de ellas y cambiar. El siguiente poema nos habla a todos. Se titula Autografía en 5 capítulos. 1. Bajo por la calle. Hay un enorme hoyo en la acera. Me caigo dentro. Estoy perdida, impotente. No es culpa mía. Se tarda una eternidad en salir de allí. 2. Bajo por la misma calle. Hay un enorme hoyo en la acera. Hago como que no lo veo. Vuelvo a caer dentro. No puedo creer que esté en ese mismo lugar, pero no es culpa mía.
todavía se tarda mucho tiempo en salir de allí. 3. Bajo por la misma calle. Hay un enorme hoyo en la acera. Veo que está allí. Igual caigo en él. Es un hábito. Tengo los ojos abiertos. Sé dónde estoy. Es culpa mía. Salgo inmediatamente de allí. 4. Bajo por la misma calle. Hay un enorme hoyo en la acera. Paso por al lado. 5. Bajo por otra calle. Reflexionar sobre la muerte tiene por objeto producir un auténtico cambio en lo más hondo del corazón. Aprender a esquivar el hoyo de la acera y a bajar por otra calle. Muchas veces esto exige un periodo de retiro y contemplación profunda, porque solo eso puede abrirnos verdaderamente los ojos a lo que estamos haciendo con nuestra vida. Contemplar la muerte no tiene por qué ser morboso ni terrorífico. ¿Por qué no reflexionar sobre la muerte cuando estamos realmente inspirados, relajados y cómodos, ya sea echados en la cama, cuando estamos de vacaciones o mientras escuchamos una música que nos agrada especialmente? ¿Por qué no reflexionar sobre la muerte cuando estamos felices, sanos, confiados y seguros, plenos de bienestar? ¿No ha notado que hay determinados momentos en los que uno se siente naturalmente movido a la introspección? Trabaje con ellos delicadamente, porque estos son los momentos en que se puede pasar por una experiencia poderosa y en los que toda nuestra visión del mundo puede cambiar rápidamente. Estos son los momentos en que las antiguas creencias se vienen abajo por sí solas y pueden producirse una plena transformación. La contemplación de nuestra muerte nos ha proporcionado un sentido cada vez más profundo de lo que llamamos renuncia. El fruto de una reflexión frecuente y profunda sobre la muerte será una sensación de emerger, muchas veces con una cierta repugnancia de los comportamientos habituales. Se sentirá cada vez más dispuesto a abandonarlos y, al final, podrá liberarse de ellos con tanta facilidad, dicen los maestros, como si extrajera un pelo de un trozo de mantequilla. Esta renuncia a la que se lleva en sí tristeza y alegría a la vez. Tristeza al comprender la futilidad de las antiguas costumbres y la alegría a causa de la visión más amplia que empieza a desplegarse cuando se es capaz de abandonarlos. Esta no es una alegría común, es una alegría que da origen a una nueva y profunda fuerza, una confianza, un estímulo permanente que proviene de descubrir que no estamos condenados a nuestros hábitos. Realmente podemos emerger de ellos, que podemos cambiar y hacernos cada vez más libres. Gracias por escuchar Cígaro Tuso y el arte escénico de la muerte. Y antes de irnos, muestre un poco de amor por su podcast favorito, dejando una reseña, like, compartan y suscríbanse. Y entonces estén atentos para la próxima semana.
estado sereno, relajado y hermoso. Vaya sumiéndose cada vez más hondo en ese estado. Concéntrese en su respiración. Vaya cada vez más hondo con cada respiración. Mientras hace esto, relaje todos sus músculos y sienta cómo va más y más hondo. Relaje sus músculos faciales y su mandíbula. Una gran cantidad de tensión está almacenada en esta área. Relaje todos los músculos de su cuello. Esta área almacena mucha ansiedad y tensión. Relaje completamente esos músculos. Relaje ahora los músculos de sus hombros. Deje que se sientan livianos, sueltos, totalmente relajados. Relaje ahora los músculos de sus brazos y de su espalda, tanto los de la parte superior como los de la parte inferior de su espalda. Relájelos completamente. Relaje los músculos de sus piernas. Relaje sus pies y sus dedos de manera que su respiración se mantenga agradablemente relajada, profunda y pareja. Y por último, relaje ahora completamente los músculos de todo su cuerpo, soltando, profundizando, relajándose totalmente. Sienta cómo usted va cada vez más hondo. A continuación, visualice una hermosa luz que se acerca desde arriba a la parte superior de su cabeza. Penetra ahora en su cabeza y comienza a esparcirse por todo su cuerpo, de arriba hacia abajo. Penetra en su cerebro y en su sistema nervioso. Y todo lo que penetra comienza a relucir cálidamente con la luz. La luz ingresa en su estómago y abdomen, llenando todos los órganos abdominales, aliviándolos, relajando los nervios, los músculos de su estómago y abdomen. Esta luz hermosa, relajante, curativa y profunda va llenando cada célula